Saludos compañeros, muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con la sesión número 3 con un ejercicio del tema que el día de hoy que va a ser hidrodinámica. Entonces vamos a tener tenemos esta pregunta que dice: para que el esquema que se muestra en la figura, determinar el caudal, la presión en el punto A. El punto A se encuentra aquí y ya dice hasta cuándo puede aumentar el caudal bajando el punto de salida de BB. Sabemos que este es el sistema y aquí está el recipiente de agua y el agua va a salir en B, ¿no? Entonces va a bajar una distancia X, aquí también nos piden eso, calcular el valor de X. Si la presión en el punto A es el cero absoluto, entonces vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli en los puntos 1 y B. Vamos a aplicar aquí en el punto 1 y en el punto B. Entonces la ecuación de Bernoulli consiste en que en un punto la presión entre el peso específico del líquido más el volumen, la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad sumado a la altura de ese punto es igual a la presión del otro punto entre el peso específico más la velocidad en el otro punto al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la altura de este punto. Entonces primero ubicamos los puntos, nos dicen el punto 1 y B. Aquí está el punto 1, acá está el punto B. Entonces vamos a tomar un sistema de referencia que en este caso está en el punto B. Aquí está nuestro sistema de referencia. Desde la altura que va a tener B con respecto a este, vamos a hacerle un nivel de referencia con B, entonces estaría en el punto 0, ¿no? Porque a una altura 0 del nivel de referencia, y el punto 1 nos dice que está 7, y como podemos comprobar 2 más 5 es 7, y aquí justamente está el punto 1. La velocidad en 1 y la presión en 1 es 0, porque aquí está la presión atmosférica. Esto lo podemos comprobar experimentalmente, que la presión aquí atmosférica sería 0, ¿no? Y la velocidad también es 0. Sabemos que aquí hay una mayor área en esta zona. Entonces la velocidad en esta parte es 0. La presión en B también es 0. ¿Por qué? Porque aquí está la presión atmosférica, ¿no? Aquí está en contacto con el aire. También es 0. El Z en B es 0 también, ¿no? Como ya habíamos dicho. Y la velocidad en B, como B está saliendo en un área muy pequeña, es más pequeña que esta, ¿no? Entonces como el área es menor, entonces hay una mayor velocidad. Entonces también sería una velocidad en B que no conocemos. Este más que todo sería la ecuación de Torricelli, ¿no? La velocidad en B igual a raíz de 2 veces g por la altura. 2 por 9.81 por 7. Entonces sería esto, ¿no? 2 por 9.81 es 19.62 por 7. Y todo esto, la raíz, nos sale 11.72 metros por segundo. Y ahora vamos a determinar el caudal. La velocidad en B por el área en B. La velocidad en B ya la hemos hallado aquí. Y el área en B, pi por
radio al cuadrado entre 4, perdón, el área. No, perdón, este sería el diámetro, ¿no? 0.1. Aquí nos dice el diámetro 10 centímetros. Entonces, el área de un círculo es pi por el diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? De aquí es el diámetro. Entonces, hacemos esta multiplicación y nos sale que el caudal es 0.092 metros cúbicos por segundo. Esta velocidad está en metros por segundo. El área está en metros cuadrados. Metros cuadrados por metro te da metros cúbicos entre segundo. Y convirtiéndolo a litros por segundo, obtenemos 92 litros por segundo. Y ahora vamos a determinar la presión en A. Para eso tenemos que escoger dos puntos, ¿no? Si queremos determinar esta presión, podemos escoger el punto B o el punto 1. En este caso se ha escogido el punto 1. Y aquí ya teníamos que la presión y la velocidad eran 0 y solo teníamos la altura. La presión en A no conocemos. El peso específico del agua sí conocemos. La gravedad también la conocemos. La velocidad en A se conoce porque ya lo hallamos. 11.72 es la misma velocidad, porque si nos damos cuenta tiene el mismo área, ¿no? El mismo área de la sección que está pasando aquí es la misma de acá. Entonces, si el caudal es constante, el caudal es la velocidad por el área. Entonces, si el caudal en A es la velocidad, es la velocidad en A por el área en A, que es A, y el caudal en B es la velocidad en B por el área, que es la misma, es este A de área, y el caudal en A y en B es el mismo, ¿no? Entonces la velocidad también va a ser la misma. Entonces la velocidad en B es 11.72 y aquí también la velocidad en A es 11.72. Entonces ya podemos conocer la presión en A, que sería menos 8.000 kilogramos por metros cuadrados. Entonces ya conocemos la presión en A. Nos dicen que la presión en A es el cero absoluto, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la presión en A y vamos a determinar la distancia en X. Desde aquí está la presión, la nueva presión, y tenemos por la ecuación de Bernoulli que hallar la velocidad, la distancia mejor dicho, en X. Entonces calcularíamos con los datos que ya tenemos y nos sale que la distancia en X es 2.33. Escogemos primero el punto A y el punto B. Este es el punto B' y el punto A. Entonces, una vez ya obtenido esto, la velocidad en A y en B se cancela, ¿no? Y entonces tenemos X, la distancia. Entonces, para determinar el nuevo caudal, calculamos con la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y el punto B'. Aquí está el punto 1 y el punto B'. Entonces ya tenemos las alturas, ya tenemos la gravedad, el peso específico, la presión en 1 sabemos que es 0 porque 1 está en la parte superior, ¿no? Y el área es demasiado
está la presión atmosférica y por eso la presión es 0. La velocidad en 1 también es 0 porque el área es grande. Al ser un área tan grande, las partículas se mueven a una velocidad que se aproxima a 0, ¿no? Y entonces tendríamos, bueno, no tendríamos la velocidad en v, es lo que nos faltaría. Tenemos la altura también, la gravedad, y esto es lo que hallaríamos, ¿no? Esta velocidad en v, que es, como dije, 2 veces gh, raíz de 2gh, y nos sale 13.53, y tendríamos el nuevo caudal, ¿no? Este por el área. Y aquí ya tenemos el nuevo caudal.